Hola, bienvenidos. Hoy tenemos nuestro Art5 Podcast. Hoy vamos a hablar del collage, ya en el contexto que tenemos de nuestra exposición Transiciones. Tenemos a nuestra artista Carolina Ospina. Las obras que están detrás de ella se hacen con la técnica del collage y por eso hoy queremos hablarles un poco de lo que es el collage y en el momento de la historia del arte, ¿en qué momento nace Bueno, esta técnica? ella nace con dos exponentes, es con Pablo Picasso y George Braque, perdón, y resulta que ellos hacen como la transición en el arte o la transformación. Exacto, digamos que hay un momento muy importante y es que finalizando el siglo XIX e iniciando el siglo XX nace este movimiento artístico que se llamó el cubismo. Ellos dos son precursores de este movimiento, pero hay algo importante y es que quiero que entendamos un poco primero qué fue el cubismo. El cubismo como que no se asemeja a su nombre, digamos que no es que la forma salga del cubo o de la parte tridimensional, sino que ellos empiezan a ver los distintos puntos de vista de un objeto. Ya no están dibujando como tal la parte tridimensional, sino que pasan a hacer esa parte bidimensional y logran de una u otra forma hacer diferentes planos y como que deconstruir toda la forma. De esta manera inicia algo importante que es como hacer ese cubismo analítico que más allá después del cubismo analítico va en ese cubismo sintético que es donde se incluye el collage. Pero entonces queremos como contarles también un poco de cómo nace el cubismo, de dónde nace, ¿no? Porque muchas veces, o muchas veces en ese momento hubo gran confusión entre, bueno, por ejemplo, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? ¿Braque? ¿Lo creó Picasso? ¿Cómo pasó? Digamos que para eso no hay claridad. Una de las primeras obras, digamos que el cubismo nace en el 1907, pero una de las primeras obras fue de Picasso, que se llama Las señoritas de Aviñón, que es una obra muy famosa y es la que cambia toda la historia del arte. De hecho, esa obra está expuesta en el Museo MoMA de Nueva York. Y pasa, ¿por qué? Porque cuando él la hace, Picasso se demora cerca de 9 meses haciendo la creación de esta obra, entre bocetos. De hecho, los primeros bocetos, cuando los revisamos, eran no solo 5 mujeres, bueno, esa es como también la historia de la obra, ¿no? Es una obra donde hay 5 prostitutas que son de una calle que se conoce como, Barcelonés. exacto, que son de Barcelona, que muy seguramente Picasso frecuentaba. Era un poco desordenado. Entonces, muy seguramente, y en los primeros bocetos está Picasso, o se cree que está Picasso porque hay 2 hombres dentro de la obra, aunque finalmente la obra queda solo con las 5 mujeres. ¿Cuál sería, digamos que el objeto de él para crear esta obra? Nadie lo entendía, porque en ese momento, en 1917, 14, cuando él lanza la obra, la gente no la entendía, las personas la veían y decían, ¿esto qué es? Sí, realmente Picasso y bueno, todos los artistas del siglo XIX venían mostrándonos una técnica de realismo y era muy puntual todas sus obras. Venían con claros oscuros. eh, Aquí hay una revolución de imágenes y una descomposición en los objetos y hay un estallido también de color, que eso identifica también al cubismo y a las obras de Picasso. Exacto. Ahí hablamos de otro movimiento que es el fauvismo, que de hecho el gran precursor de este movimiento era un amigo de Picasso que era Henri Matisse. Y Matisse, digamos que siempre también tuvo una muy buena relación, como les digo, con Picasso, pero también competían mucho. Digamos que todos vivían en ese momento en Francia, que era antecitos de que empezara la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, y en ese momento hubo como ese auge de querer cambiar la historia del arte, querer cambiar, o sea, romper esos paradigmas y por eso lo llamamos la vanguardia.
Entonces digamos que todos estos estuvo al artistas, frente de todo. exacto, todos estos artistas son de la vanguardia y los que crearon los movimientos para que hoy tengamos, digamos que lo que conocemos en el arte, ¿sí? Entonces, no sé si quieras contarnos algo de Matisse. Bueno, quisiera más bien como hacer una parte de una de las obras de Matisse que es muy interesante, que es, no recuerdo el nombre, que es la que tiene los rayos X. Bueno, ¿Cómo una de las se, más, hay dos muy famosas, hay una son que habla de emblemáticas? la danza, que la hace un poco antes. Ujú. Esa obra de la danza tiene algo importante y es que hay faubismo en toda la extensión de la pintura. O sea, digamos que hay mucha explosión de color, hay mucha explosión de expresión. Y esta, de hecho, está en Rusia porque se la envió, fue como un pedido que le hizo un Ujú. millonario ruso. Y después, ya en su etapa final, se demora haciendo más o menos esa obra unos 8 años, que es la que tú dices, que esta obra, no recuerdo el nombre, el título. Bueno, el tema de esta obra es que tiene un desarrollo cronológico hacia más o menos 8 años. Y en 8 años él empieza a construir y borra, boceto, borra. Y hay algo muy interesante que en el tiempo se tomó como la radiografía de esta obra para ver cómo había sido el desarrollo. Es increíble la historia que tiene esta obra. Lo importante ahí también es ver cómo los tres, digamos que, estilos que adoptó el artista durante la construcción de la obra. Entonces vamos a ver cómo inicia con el faubismo, con el cubismo, pero también hay una parte en la que empieza a notar distintas técnicas que él en su proceso artístico empieza a adaptar en esa época. Bueno, y ¿Sí? como lo podríamos observar o como podemos de pronto interpretar, eh, el cubismo podemos verlo como que es el inicio para darle curvatura a toda la obra, pero no. El cubismo es totalmente diferente a lo que estamos pensando lo que es, o las personas que no están enteradas del tema. Ok, entonces digamos que para retomar ahí el tema, ahí tenemos que denotar que lo que les decía al inicio, tenemos dos tipos de cubismo. Está el cubismo analítico, que es donde yo empiezo a ver y lo que se venía diciendo es como la percepción de la realidad, ¿no? Ver cómo los artistas lograron de esa manera empezar a darle un giro total al arte y empezar a crear obras como las que les vamos a poner ahorita en un rato, les voy a poner varias, para que empecemos a analizar. Por ejemplo, hay una de Break que hace que se llama, bueno, es como una dama y tiene la guitarra y resulta que ella está en una exposición totalmente diferente, o sea, digamos que si tú no supieras el título, es muy difícil identificar y lograr sacar la obra. En ese momento no había todavía, digamos que arte abstracto, pero se Pero logra percibir como abstracto porque se confunde el fondo con la forma y es una obra muy interesante. no, iba a eso. Se ve la obra como si fuera abstracta, pero pues realmente es cubismo, ¿no? Sí, y digamos que lo que te digo, se necesita saber qué es el título para poder también lograr identificarla, porque también utilizan ciertos tonos como son verdes, ocres, para que son, digamos que, muy, muy importantes y muy marcados y una característica importante del cubismo en ese momento. Luego nace esa parte que es ya el cubismo sintético, donde surge el collage, que es como una técnica asociada a este movimiento. Y en el collage también vemos como una constante contradicción entre si lo creó Picasso o ahí sí entra George Braque o lo creó él, porque la primera obra que se reluce es la de 1912, que es la de George Braque. Entonces,
realmente lo que yo pienso que pasó fue que Picasso perfeccionó la obra, digamos, la técnica como tal, y empezó a tener un recorrido Y con la técnica. de hecho el collage definitivamente nace en Francia, ¿sí? Collage significa adherir. Entonces se adhieren los diferentes materiales para lograr crear obras. Nace en Francia también, obviamente, por el expositor o el artista Georges Braque, que era francés, y bueno, Pablo Picasso, español. Y en cuanto a lo que hablamos de, por ejemplo, Braque, vemos también cómo tanto él como Picasso tuvieron gran influencia, digamos, del maestro del modernismo, que fue Cézanne, un artista también realmente controversial, ¿no? Porque fue muy pobre, no tuvo, digamos que en su época artística gran reconocimiento y era muy amargado, ¿no? Era muy apático. De hecho, en ese momento se está saliendo del impresionismo, entonces habían personajes como Manet, Monet, que manejaron muy bien el movimiento y a él no le gustaba el tema. Entonces él es el que empieza también realmente a salirse del hilo de lo que en ese momento se veía como arte, ¿no? Y la gente y los críticos, curadores, distintas personas de la época no lo entendían. Entonces, de hecho, él fue una de esas personas excluidas y que no le gustaba que la gente hablara de su obra, como que le daba igual, pero fue considerado el padre del modernismo y fue, digamos que gracias a él, que tanto Picasso como Matisse, que eran muy buenos amigos y lo que les contábamos ahorita, se desarrollaban en el mismo ambiente, lograron empezar con la parte fundamental del cubismo. De hecho, cuando vemos las señoritas de Aviñón en la obra, hay algunas, dos de las mujeres que tienen en sus rostros, si la analizamos bien, como unas facciones, como si fueran unas máscaras africanas. Y esto Picasso también lo logró gracias a su relación con Matisse, porque en alguna de sus charlas y en algunas de sus conversaciones, Matisse es el que llega con el tema de las máscaras africanas y de analizar la forma, ¿no? Desde esa parte lineal de que eran distintas y de ahí nace también esta famosísima obra. Y también algo de notar es que en ese momento cuando él saca la obra, para Picasso es un momento crucial porque a nadie le gustó. La gente no la entendía. La gente la veía, Bueno, incluso sus amigos más cercanos. a eso vamos hablando de esta obra, por ejemplo, en el tiempo de Picasso, en el momento de su lanzamiento de la obra, su obra de pronto en ese momento no cogió tanto valor, pero al transcurrir el tiempo fue donde fue cogiendo más valor porque se dio a conocer la verdad del cubismo, ¿no? Sí, digamos que ahí también tenemos que ver que la gente no estaba preparada, la gente no estaba lista y de hecho el movimiento se interrumpe por la Primera Guerra Mundial, pero para la época era algo, digamos que incluso los críticos se burlaban y por eso lo llamaron cubismo y por eso también llamaron al fauvismo, porque cuando Matisse expuso con ese grupo de fauvistas los llamaban así porque los llamaban como los salvajes, por decirlo así en español, era como la traducción y para ellos era un orgullo porque entendían que estaban cambiando realmente el entorno del arte, que es un punto a favor que si estuviera, por ejemplo, en este momento alguno de ellos vivos dirían, porque gracias al trabajo que se desarrolló en esa época es que hoy logramos tener, digamos que Una ese diversidad desarrollo artístico que y se una diversidad logró en obras tener y después de técnicas. impresionismo, fauvismo, cubismo, luego vamos a ver en otro capítulo lo que es ya el después, cuando se crea el collage también sale después de la Primera Guerra Mundial, entre primera y segunda está el dadaísmo, que eso ocurre más en Alemania, pero Ese también, ocurre el dadaísmo más o menos hacia la fecha de 1945, sí, más o digamos que es un menos. poco después, pero que también incurre mucho
y hay muchos, por ejemplo, artistas que se desarrollaron en el collage en esa generación, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, digamos que para cerrar esta parte, lo que les decíamos es importante que, por ejemplo, entren, investiguen a esos tres artistas que para nosotros son muy importantes, que fueron Matisse, Picasso, Cézanne y Y por George, supuesto George Brecht, que juntos lograron incursionar y sacar adelante este tipo de movimientos y tener obras tan icónicas en el mundo del arte. Todas en distintos museos, digamos que muchos españoles, como Picasso era de Málaga, España, pues alegan que muchas de las obras de Picasso originales pues están en otros museos de otros países, ¿no? Por ejemplo, está en el MoMA, pero fue porque lo que te decía, Picasso entra en esa crisis existencial de saber si realmente estaba haciendo bien el trabajo. Y de hecho esa obra fue expuesta mucho tiempo después. Y lo que hicieron fue que sus amigos se la ayudaron a vender. Entonces digamos que no había credibilidad, pero sin embargo él sigue con todo su proceso. Tiene una de las obras que es que, si no estoy mal, están entre las 5 obras que más caras se han vendido en la historia. ¿Sí? Entonces, para cerrar, por eso queríamos hablarles hoy un poquito de lo que era esa trascendencia entre el cubismo y cómo incluir en el collage. Y es muy fácil, digamos que cuando hablaba lo que hacía Gustavo ahorita, es como el collage es esa técnica donde podían utilizar, por ejemplo, Break utilizó periódicos, utilizó cajetillas de cigarrillos, bueno, utilizó distintos elementos que los incorporaban a la pintura o a esa parte pictórica para hacer las obras, ¿sí? Ya formado el cubismo, ¿no? Entonces entran algunos referentes de otros países, de hecho hoy veíamos también algunos que, por ejemplo, los que incursionaron también en el pop art sin sin saberlo. saber que existía el pop art en Claro. ese momento, ¿no? ¿Y por qué? Porque eran esos distintos de pegar, por ejemplo, hay una obra muy famosa para que también la consulten, que era como de la dama que, bueno, ahí les voy a dejar el nombre, que es una pintura donde hay un collage, hay una mujer y se supone que fue un hombre rico el que estuvo con esa mujer, entonces hay distintos elementos y creo que ahí nace el pop art, pero digamos que no fue en esa parte de Francia, sino fue en Austria, No, que también viven un momento distinto en el arte, ¿no? Tanto Europa como lo que fue Alemania, en esa parte de Francia y lo que fue Alemania, viven paralelos, digamos que los movimientos paralelos en el arte. Entonces, eso es lo que les queríamos contar hoy. No sé si tengas algo más que contar. ¿no? De pocas palabras. Y para ello queremos invitarlos a que conozcan la exposición de ahorita de Carolina. Carolina ha venido trabajando el collage desde el inicio de sus obras. Inicia con toda esa parte en Barcelona, de hecho, en España, con la parte de sus sillas y la trascendencia que tuvo ese momento y el papel que juega el objeto como tal en el entorno, ¿no? Lo importante que es la silla para cualquier persona donde asentamos nuestro cuerpo, donde podemos desarrollar distintas actividades y cómo llego y yo me puedo plasmar en una silla y después salir y otra persona llegar y bueno, en todo ese movimiento y de ahí nace su primera parte de la obra. Y también queremos que vengan y conozcan su segunda parte, que es ya cuando entra esa parte de transición, ¿no? Ese proceso de transformación. Por eso hablamos de las mariposas sagradas. De hecho, esta es una apuesta de 12 obras. ¿Por qué 12 obras? Bueno, a partir de estas 12 obras, ella incorpora los 12 colores que son magicolores y de allí nace su obra eligiendo uno al azar. Exacto, entonces entra como esa parte de construir que ya lo hemos contado con ella en el podcast anterior y es que de la combinación de los 12 colores que en ese momento, digamos que cuando era niña, existen las combinaciones, nacen estas 12 mariposas sagradas que digamos que las nombra así por todo ese proceso de transformación que tuvo y también lo más importante
es ver cómo a través de las capas y ese juego de collage logramos tener este tipo de obra. Entonces, nada, nos queda solo invitarlos. Vamos a estar hasta el próximo 14 de junio con esta exposición de toda la parte textil con Michelle y ahorita con Carolina en la parte de collage. Esperamos verlos pronto por acá para que se den un paseo. Bienvenidos y nada, no olviden seguirnos en @5sentidosdesign y nos vemos para la próxima.